las dos partes precedentes hemos tratado de describir, ¿no?, lo que las plagas significan, cuáles son estas plagas, las semejanzas que existen con otros fenómenos previos, sea en la escritura del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿no? Y todos estos casos previos nos ayudan a comprender mejor. También subrayamos el hecho que las plagas evidencian un elemento de juicio, ¿no?, que ejemplifica el carácter que Dios tiene, ¿no?, para conducir la historia, ¿no?, y llevarla a una conclusión. Y eso es importante, ¿no?, para combatir la idea que a veces aparece, ¿no?, que describe a un Dios que no controla la historia. No, el Dios de la Biblia controla la historia. Claro, no es un déspota, ¿no? No, su autoridad no lo utiliza para dañar a la humanidad. Pero después de haber hecho todo lo necesario para salvar a la humanidad, tiene que poner una conclusión a lo que ha comenzado. Y otra característica que vimos precedentemente fue que esas plagas, sobre todo de la 1 a la 4, del capítulo 15 del Apocalipsis, ¿no?, evidenciaban digamos, cataclismos naturales, una descomposición de la naturaleza en general, y lo que justamente corresponde sobre todo a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque en el pasado, con todos los altos y bajos de la naturaleza, nunca habíamos visto una situación así, ¿no? Y tal es importante este hecho que un científico holandés, Paul Crutzen, ¿no?, que dice la edad de la Tierra fue siempre definida, ¿no?, en una cierta manera, o los CN, con nombres científicos particulares, ¿no?, que nunca hacían referencia a lo que el hombre había producido en la Tierra, porque la fuerza de la Tierra justamente era mucho más grande y el hombre era imposibilidad de, digamos, dejar su traza en la naturaleza. Bueno, Crutzen ha inventado un nuevo nombre llamado Antropocene, justamente para decir que desde hace 150 años más o menos, la edad de la Tierra vive un fenómeno nuevo que justamente es la marca, ¿no?, del elemento antrópico, ¿no?, en la naturaleza, cosa que nunca se había visto. Las plagas evidencian, ¿no?, esta característica particular. Pero después de la sexta plaga en particular modo, se describe un fenómeno un poco curioso y sorprendente, que es el secamiento del río Éufrates. Para comprender las plagas, teníamos que referirnos a la mención de las plagas en la historia en el Antiguo Testamento para comprender qué cosa significa el secamiento del río Éufrates, incluso más, porque sería incomprensible si no nos referimos a la historia. Parecía imposible que una cosa tal podía acontecer en la historia, pero de hecho aconteció. ¿Y cuándo aconteció? Aconteció justamente cuando Babilonia, que estaba, digamos, regada a través del Éufrates, que pasaba en medio de la ciudad, dándole valor, vigor, ¿no?, fuerza, riqueza, porque esa agua del Éufrates que entraba y recorría la ciudad es la que representaba la fuerza de Babilonia. Nosotros conocemos que cuando los babilonios estaban festejando con Belsasar, ¿no?, la fiesta de su grandeza, justamente como Ciro, este rey perso de Persia, ¿no?, con su ejército desviaron el río y justamente a través de ese cauce entraron y conquistaron la ciudad. ¿Qué cosa nos dice este episodio de la situación actual que estamos viviendo? Fundamentalmente dos cosas, y esa es la que quiero subrayar en esta intervención. Primero, así como Babilonia parecía una fuerza histórica política, ¿no?, insuperable, así también detrás de los eventos finales hoy, los poderes ocultos que existen, que no son completamente manifiestos, aparentemente insuperables, tienen un talón de Aquiles, ¿no?
Y eso es lo que nos dice este episodio. Nada hacía, digamos, pensar que Babilonia podía perder su río y podía ser derrotada, pero bastó, ¿no? Desconectar el cauce normal para que emergiese toda la fragilidad y la vulnerabilidad de Babilonia. De la misma manera, el secamiento del río Éufrates, entonces en esta profecía de la sexta plaga, implica que esas fuerzas políticas, religiosas, que parecen dictar ley, ¿no? En nuestro mundo actual, ¿no? Tienen también ellas un talón de Aquiles, y que justamente Dios se encargará de evidenciar, así como secó las aguas la grandeza de Babilonia, así también secará la fuente, ¿no? De fuerza de estas potencias, ¿no? Entonces, esta sexta plaga evidencia la vulnerabilidad de los sistemas humanos en todos los niveles políticos. Por ejemplo, podríamos nosotros pensar que las potencias económicas, que las potencias culturales de hoy, y podemos identificar específicamente en algunas personas, instituciones, pueden acabar algún día. Nos parece imposible, pero eso es justamente lo que nos dice esta sexta plaga, que sucederá justamente como sucedió en el pasado. Y de un otro lado, esta sexta plaga nos recuerda que no solo de la vulnerabilidad de los poderes fuertes, sino nos recuerda de la verdadera potencia del único poder que existe, justamente, que es el poder de Dios y de Jesucristo. O sea, es interesante ver el contraste que existe entre el poder de las potencias que se oponen a Dios y el poder de Dios. De un lado, las potencias que se oponen a Dios, como Babilonia en el pasado, y sobre todo, como veremos, esta triple alianza, ¿no? Del dragón, de la bestia y el falso profeta, comienzan fuerte en un modo evidente, ¿no? Se reconoce su fuerza y su prepotencia, pero acaban mal, porque la historia manifestará su vulnerabilidad y su límite. Con el poder de Dios acá acontece a lo contrario, es un poder escondido, ¿no? No muy visible, que se manifiesta en un Jesús que incluso es crucificado. Los cristianos son perseguidos, ¿no? Hoy, con la secularización, el cristianismo parece que no tiene voz, que Cristo ha sido callado, ¿no? O sea, parece un poder perdiente, pero al final, al contrario, ¿no? Resplandece y se afirma justamente desenmascarando a los otros poderes. Entonces, ese es el mecanismo que, digamos, el libro de Apocalipsis y toda la Biblia, yo diría en general, ¿no? Evidencian, contrastando el poder de los malos que comienza fuerte y acaba pereciendo, y el poder de Dios que comienza despacio y que acaba expandiéndose. Me viene a la mente un contraste que el Salmo 1 establece entre estos dos tipos, ¿no? El tipo del creyente que comienza despacio, pero que después viene descrito en el versículo 3 del libro de Salmos como un árbol fuerte, ¿no? Que no cae, que se impone por su fuerza. En contraste con los malos, que son como una paja, dice, una paja que el viento lleva y despierde para siempre. Eso es más o menos el contraste que viene establecido aquí entre el poder de Dios y el poder de los malos. El día de mañana veremos otro, digamos, capítulo importante que tiene que ver con el último engaño.